Bueno, buenas tardes nuevamente. Tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 6 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es Confianza solo en Cristo. Y este es un tema muy delicado porque vamos a ver que nuestra lección de esta semana presenta el falso profeta, el falso evangelio que enseña el falso profeta, exactamente, sin apartarse en nada del falso evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿en qué Jesús vamos a confiar? ¿En el santo, el verdadero Jesús o en el falso Jesús? ¿En el engañador y el testigo falso, en la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? La imagen de Satanás a la que adora la bestia, el falso profeta, la imagen de la bestia, que es el disfraz de Satanás, y que cuando llegue el fin vendrá a la tierra simulando la segunda venida de Jesús. ¿Vamos a confiar en Satanás? Y como Jesús lo anunció en su sermón profético de Mateo 24 y 25, dijo, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, el reino de Jehová, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando venga el fin, todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y acá está hablando del Cristo niceno, el Dios Hijo del Dios Padre, porque ese es el disfraz de Satanás. Y nos dice el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, los judíos circuncidados por Dios en el corazón, huyan a los montes. Él le está hablando a quién? A la gran multitud que habrá recibido el sello de Dios. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Por Jesús fue claro. ¿Cómo llamarían a la abominación desoladora? Cristo. Y eso es lo que ocurrió en el siglo IV, cuando Satanás le mostró a Constantino en su visión la imagen del sol con una cruz, que es símbolo de Baal hijo, porque el sol es Baal, y las cruces eran, para los paganos, eran símbolos de los hijos del sol. Y ese es el Cristo al que adora Roma, y ese es el Cristo que apareció en un folleto de nuestra lección, en el medio. Es decir, la imagen del medio no es de Roma, es la que los lobos pusieron en las lecciones de escuela sabática de la iglesia adventista. Todo el mundo yendo a recibir ¿a quién? A Satanás, porque esa imagen es un símbolo de Satanás, es Baal. Y como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. ¿Quién es el Jesús al que adoran las bestias y el falso profeta? Es Satanás. Y lo llaman Cristo. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el verdadero objetivo del ecumenismo del que participan nuestros dirigentes, adorando a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás, para buscar la amistad de las iglesias caídas. Y tenemos que decirlo en forma clara y directa, como Dios les mostró a Ana de White, porque el ángel de la Odisea necesita un mensaje claro y directo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, cuando Satanás viene, empiezan a caer las plagas. Y en el tiempo de la sexta plaga, la bestia y el falso profeta, que incluye a los pastores adventistas impíos, van a recibir su castigo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, que es el disfraz cristiano Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. ¿Cuándo? En el tiempo de la sexta plaga, que arde con azufre y sufren la muerte segunda. Este es el Jesús que reina en la Gran Babilonia, al que Roma y los lobos dios de ovejas llaman Cristo Rey, y quieren hacernos entrar a el reino de su Cristo, y no al reino de Dios, el reino de Jehová. Los lugares asolados de los que el santo, el verdadero Jesús, es la puerta estrecha y la piedra del ángulo.
Y como dice Elena White, y lo leemos en Evento de los Últimos Días 159, estas declaraciones de 1901, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Y qué le faltaba? Solo le faltaba la iglesia adventista. ¿Mm? Pero eso en el tiempo de Anahuay. Ahora ya no. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Y la bestia del falso profeta lo llama Cristo. ¿A quién? A Satanás. Ahora, nosotros no tendríamos que ser engañados fácilmente porque tenemos la palabra profética más segura y Dios nos indicó que tendríamos dos formas de descubrir a Satanás bajo su disfraz cristiano. Primero, viendo la historia y el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias para descubrir cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba. Y en Apocalipsis 3:22 es la séptima vez que Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias y vemos su cumplimiento en la historia, nadie nos podrá engañar. Porque entender el resto de la profecía del Apocalipsis, si primero oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias y vemos en la historia el cumplimiento de la profecía, es sencillo, no es complicado. Y como dice Elena White, en el evento de los últimos días, página 15, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Es un deber para nosotros, porque nosotros somos el pueblo que tiene que leer y oír las palabras de la profecía para poder guardarlas. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué? Porque se repetirían eventos. Por ejemplo, la bestia que sube a la tierra va a ser una imagen de la bestia romana y va a ser la misma obra. Entonces, si nosotros entendemos qué hizo la bestia romana, vamos a comprender claramente qué está haciendo y qué va a ser la bestia que suba de la tierra. Y como podemos ver en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, esa abominación es el Jesús definido en la Trinidad, el Dios Hijo, al que adoran los autores de nuestra lección, porque adoran al Dios de Roma. ¿Y qué dijo la bestia romana? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Fíjense, impone una religión y elimina la libertad religiosa. ¿Y qué religión? La que profesaban el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, o sea, tres personas coiguales, como dice exactamente las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, y de la piadosa Trinidad. Y la Trinidad era la imagen en la que adoraba a la bestia y obligaba a adorar. Por eso es la imagen de la bestia. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, la marca que le ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, a la Trinidad, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, porque esto es lo que va a hacer también la bestia que sube a la tierra, sobre los que pisará la infamia de la herejía además, lo declaraba herejes, y agrega: sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Por eso Roma, la iglesia adventista, nunca la podía reconocer como iglesia si primero no adoraba a la Trinidad. Y los lobos hicieron que la iglesia adventista adorara a la imagen de la bestia, para que Roma la reconociera como iglesia y las otras iglesias caídas también. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, o sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, en defensa de la abominación desoladora, que es la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué voluntad? La voluntad de Satanás, porque seguían a Satanás. Y como Dios le mostró en el juez, está en Primeros Escritos, página 111, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma,
a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad. O recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia, por negarse a adorar la abominación desoladora, la Trinidad. O sea, nadie puede negar que la Trinidad es la abominación desoladora y es la imagen en la que la bestia romana obligaba a adorar. Y fíjense que hay un nuevo evento que es muy claro, porque lo mismo que observamos en la Edicto de Tesalónica lo podemos observar en los puntos comunes de doctrina que a partir del 14 de febrero del 2010 unen a la bestia y el falso profeta en la adoración de la imagen de la bestia, a la que el mensaje del tercer ángel amonesta a no adorar. Y eso es muy claro porque es el cumplimiento de la profecía, como Dios lo anunció por medio de Elena de White. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. ¿De qué? De la adoración de un ídolo, porque la Trinidad es un ídolo. Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y agrega, en el conflicto de los siglos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, porque los protestantes se unían a Roma en puntos comunes de doctrina, y no serían doctrinas, serían dogmas comunes, porque adoptarían los dogmas de Roma, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante ha formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana, no de Satanás, sino de la imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, ¿no? Como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo. Y esa unión fue anunciada el 14 de febrero del 2010 en Roma, cuando hicieron una reunión a la que titularon Cosechando los frutos del movimiento ecuménico. E hicieron las siguientes declaraciones. Declararon que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, o sea, en la imagen de la bestia, la abominación desoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos de quién, de Roma. ¿Mm? ¿Y qué hicieron los protestantes con la Biblia? La enterraron los cadáveres de los dos testigos, porque se hicieron nuevamente católicos y se sometieron a la autoridad de Roma. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. Pero ese Jesús es el disfraz de Satanás y la Trinidad es la abominación desoladora. Y ese fundamento común es la arena de la que habló Jesús. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ahora, ¿qué es la Iglesia Católica? Es la ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús en defensa de la abominación asoladora. Y esta es la realidad. Esta es la imagen de la bestia, la que adoran juntos la bestia y el falso profeta, la Trinidad, y que también está adorando el pueblo adventista, porque Babilonia le dio a beber de su vino a la única nación que no la había bebido, por eso ya Roma cayó. El mensaje del segundo ángel nuevamente es verdad presente. Ahora, pero este evento es muy importante, porque Elena dijo, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera, la marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Y agrega, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Qué significa que se despliegue el rollo? Que se cumpla la profecía. Y especialmente que se una en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta, para saber cuál es la imagen de la bestia al que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y el 14 de febrero del 2010 se desplegó el rollo y pudimos ver claramente cuál es la imagen de la bestia a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta y cuál es la semilla de la cizaña, el falso Jesús que fue sembrado en nuestros corazones.
a las cuales el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y esta es la adoración que impondrá por la fuerza, como lo hizo la bestia romana, la bestia que subirá de la tierra, como leemos en el evento de los últimos días, página 136. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. ¿Y qué dice la profecía del Apocalipsis respecto a la bestia que sube a la tierra? Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra cayó la mujer de Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, porque es una imagen de la bestia romana, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué bestia recibió una herida mortal? La gran Babilonia, la ramera, y esa herida fue sanada cuando el falso profeta la reconoció como la verdadera iglesia de Cristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para que crean que es el verdadero profeta de Dios. Y eso va a ser el falso profeta, y Dios se lo va a permitir. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia de Roma, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A quién? A la imagen de Satanás y los demonios a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Por qué? Porque este Jesús va a hablar en el tiempo de angustia. Y los espíritus de demonios se van a hacer pasar por Jesús y van a hablar para hacer que los hombres maten a todos los que no la adoran. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, como lo hizo la bestia romana, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, como hizo Roma, el nombre cristiano católico, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Y acá está hablando el número de quién. De Satanás, el número de la imagen de la bestia. El número de la imagen del dragón, la bestia escarlata, pues es número de hombre, y el número hombre es 6, porque Dios creó al hombre en el sexto día, y su número es 666, o sea, 666, porque son tres imágenes de hombre. Y esta es la abominación asoladora. Y acá la tenemos. Porque esta es la imagen que presenta Roma como su Dios. Son las tres hipóstasis del sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Pero son tres imágenes de hombre, como todos los ídolos paganos. Y ahí está el 666. Y el libro de la Trinidad, que se introdujo en nuestra iglesia, también introdujo en nuestra iglesia la abominación desoladora, y ahí está el 666. Porque el que adora esta imagen va a recibir la marca de la bestia, porque Satanás lo va a llevar a conocer las profundidades de Satanás, sus profundidades, y va a ser un hijo del padre maldad, va a ser parte de la simiente de la serpiente y va a tener la marca de Satanás en la frente, porque va a tener el carácter de Satanás, y en sus manos, porque va a ser un hacedor de maldad. Entonces, esta es la primera forma de identificar a la imagen de la bestia. Pero de este modo no podemos saber quién es el verdadero Jesús. Y la segunda forma de identificar a la imagen de la bestia, Satanás, es la única forma que tenemos de saber quién es el verdadero Jesús. Entonces, el segundo método es escudriñando diligentemente las Escrituras para ver todo lo que ellas anunciaban sobre el santo, el verdadero Mesías, el que cumple con todas las palabras de la profecía, y así descubrir al engañador bajo su disfraz, porque no las cumple. Y como nos dice Dios por medio de Elena White, conflicto de los siglos 6, 5, 6, el primero y más alto deber es un deber nuestro, de toda criatura racional, es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Y dice, día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos.
como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Pablo iba, les predicaba y ellos verificaban si eso era así o no era así. La única autoridad que reconocían los bereanos era la de las Escrituras. Y Pablo simplemente les predicaba y ellos verificaban en las Escrituras si lo que Pablo decía era verdad o no era verdad. Y así tenemos que hacer nosotros. Y cuando Jesús resucitó y se encontró con los discípulos, les dijo primero en el camino de Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En qué escrituras? Las del Antiguo Testamento, porque ahí está definido el Mesías. Y después en el aposento alto y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y si nosotros queremos conocer al verdadero Jesús, al que es la puerta estrecha al templo de Jehová, tenemos que seguir este camino. No podemos creer a los que enseñan los lobos en nuestra iglesia. Y por eso Elena dice en el conflicto de los siglos, página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, como Satanás cuando quiso tentar a Jesús, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso tenemos que conocer. Toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tenemos que leer las Escrituras del Antiguo Testamento para ver cuál es el anuncio del Mesías y para descubrir a Satanás bajo sus disfraz cristianos y encontrar al verdadero Jesús. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador, a Satanás, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, bajo su disfraz. Fíjense que el que arregla sus lámparas va a descubrir cuál es el falso Jesús y nadie lo va a poder engañar. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Y agrega: ¿se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Por qué? Porque como Dios le mostró a Elena de White, los espíritus seductores van a poder afectar nuestros sentidos para engañarnos. Pero si creemos la palabra de Dios, nadie nos va a poder mover. Ahora, ¿quiénes descubrirán el engañador bajo sus disfraz con las escrituras? Y es claro, las vírgenes sensatas que arreglen sus lámparas. Por eso Jesús nos dice que al despertarse las vírgenes tienen que arreglar sus lámparas, porque si no, sus lámparas se van a apagar y van a quedar oscuras. Y ahora vamos a avanzar un poco más con el falso Jesús y el falso Evangelio. El título de esta lección, Confianza solo en Cristo, es la síntesis del falso Evangelio, que enseña a confiar en el falso Jesús que reina en la Gran Babilonia y al que adoran la bestia del falso profeta. El Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, que es la abominación desoladora y es el disfraz de Satanás y los demonios. El Jesús que lleva a los hombres a sí mismo y busca ocupar el lugar de Jehová, nuestro Dios y Padre, en nuestra iglesia y en nosotros. Fíjense, esta es una característica muy clara. Si el Jesús del que hablan los hombres lleva a sí mismo, no es el verdadero. Porque el que le están hablando de quién, de Satanás, el que como buscó hacerlo en el cielo, busca hacerlo en la tierra. Y además de ser definido en el siglo IV como un Dios hijo por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, esa es su principal característica, llevar a los hombres a sí mismos. Como dice Isaías 14, 12 y 15, porque este fue el pecado de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque Lucifer era hijo de Dios, que ahora se hace llamar Dios Hijo. Porque el Dios Hijo de la Trinidad es el disfraz de Satanás. Y Satanás se hace llamar Dios Hijo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Jehová, seré un Dios. Eso es lo que buscaba Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y esto es lo que busca Satanás. Y busca que todo el mundo lo adore. Y es el Dios Hijo de la Trinidad, ese es su disfraz. Pero no solamente lo adoran los católicos trinitarios, también los católicos arrianos. Y los jesuitas que están en nuestra iglesia se dividen en dos bandos. Unos son arrianos y los otros son trinitarios para engañar, pero adoran al mismo Jesús, porque los arrianos adoran al Cristo niceno. Por el Cristo niceno, el credo de Nicea era lo común entre arrianos y trinitarios, porque Constantino intercedió entre ellos para que tuviera un credo común. Y a partir del credo de Nicea estableció sacerdotes arrianos en algunas iglesias y sacerdotes trinitarios en otras. Por ejemplo, en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano, puso a un sacerdote arriano. Y eso duró porque los arrianos son católicos, porque eran parte de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, hasta que después, por peleas internas, triunfaron los trinitarios y los arrianos se volvieron trinitarios. Ahora, por eso los jesuitas, los lobos vestidos de ovejas, buscan dividir al pueblo antista en dos grupos, arrianos y trinitarios, porque saben que después los arrianos se van a unir a los trinitarios, como ocurrió en el tiempo de Roma, pero estarán adorando a Satanás del mismo modo que lo están adorando a los otros. En cambio, el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, el varón, como dice la Biblia, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, no nos lleva a sí mismo, nos lleva a su Padre, para que su Padre haga en nosotros la misma obra que hizo en él, el primogénito entre muchos hermanos. Como leemos en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, sino por mí. Es el camino a Jehová. Y después en Juan 15:1 y 2 leemos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, ¿qué hacen los lobos y los seguidores de Satanás? Dicen que Jesús es el labrador y lo vamos a ver en nuestra lección. Pero es una abominación porque están adorando a Satanás. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La otra vid es la falsa, es la vid de Sodoma, como Dios anunció en el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo y Apolo es sodomita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién? Mi Padre dice, para que lleve más fruto, porque esa es la obra de Jehová en su reino. Y al anunciar la venida del Mesías, en Zacarías 3:8-9, Jehová dijo lo siguiente, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues, porque son varones simbólicos, o sea, en esta profecía ustedes son un símbolo. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo de Jehová. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Y está hablando de la piedra del ángulo. Sobre esta única piedra, que es Jehová, hay 7 ojos, pues son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué estaba anunciando? Que el Mesías sería él, Jehová, porque él sería hombre. Y aquí yo grabaré su escultura. Jehová lo perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Porque el renuevo de Jehová, que es Jehová manifestado en nuestra carne, es un hombre. Y tenía que vencer al pecado en la carne como hombre. Y si llegaba a ser un cordero adulto y sin mancha, podría redimirnos de la esclavitud del pecado. Y lo interesante es que, como dice la profecía, Jesús venció por la fe en Jehová, su Dios y Padre, que es la fe de la iglesia primitiva, la fe que tenemos que llegar a tener nosotros para vencer, como leemos en Isaías 50, del 4 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Quién le dio sabiduría a Jesús? Su Padre. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Para qué le abrió el oído? Para que comprendiera las palabras de las profecías sobre el Mesías, lo que iba a pasar con él. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor me ayudará. Porque mi fe y mi esperanza están puestas ¿en quién? En Jehová, en mi Dios y mi Padre, como diría Jesús. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Démonos. ¿Quién es el adversario en mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿En quién tenía puesta su fe el Mesías? En Jehová. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y agrega lo siguiente, hablándonos a nosotros, ¿qué hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa era la fe de Jesús. Y como leemos en Hebreos 5, de 7 a 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído gracias a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, porque Jesús era un hombre que fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, fue hecho un hombre. El verdadero Jesús es un verdadero hombre. El ídolo de Roma es una persona que es 100% Dios y 100% hombre, pero es un ídolo, no es el verdadero Cordero de Dios. Y como Dios le mostró en Ajuay, la iglesia primitiva confiaba solo en Jehová y elevaba la bandera que Jehová le dio al pueblo adventista, no la bandera negra de los paganos, que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva. Y esto es lo que Dios le mostró en la visión del gran conflicto. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Se veían las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Jehová, nuestro Dios y Padre, porque tenían la fe de Jesús. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza con que terminó el periodo de Esmirna. Y después viene el tiempo de la apostasía y finalmente, ¿qué pasa con los apóstatas? Se convierten en paganos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Adoraban a los dioses paganos disfrazados cristianos en el dogma de la Trinidad, porque lo que elevaron fue la Trinidad, y esa es la bandera negra, porque son ídolos paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y no adoraban, y adoraban solo a Jehová, y no adoraban a la Trinidad. Muchos eran muertos, y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto, y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta fines del siglo XIII, cuando el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y lo interesante es que, como Jesús lo dijo, solo Jehová podría llevarnos a encontrar nuevamente la puerta abierta, a Él, al santo, al verdadero Jesús, que es la puerta del templo de Jehová. Como dice Isaías 54:13, que es una promesa, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Jesús en Juan 6, 44 y 45 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí a la puerta abierta, a la puerta estrecha, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién nos puede llevar a conocer al verdadero Jesús? Solo Jehová. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Por quién? Por Jehová. Está citando Isaías 54:13. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Oír a Jehová. Para encontrar al verdadero Jesús, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y en Jeremías 32, 2 y 3, Jehová dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra,
Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, clámame a mí por mi nombre, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por eso cuando le escribe al ángel de Filadelfia, en Apocalipsis 3, 7 y 8, Jesús dice lo siguiente: porque nos está advirtiendo a nosotros lo que va a pasar. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad ¿a quién? A la bestia romana. ¿Y cómo lo llaman? Jesús. Y dicen que Jesús le dio las llaves de su reino. Pero el verdadero Jesús dice que no. ¿No? Pero el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, les dio las llaves de su reino al hombre de pecado. Y los siervos de Satanás escribieron en Mateo 16 que se las dio Jesús, pero se las dio Satanás. Y Jesús sigue diciendo: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque es la puerta del templo de Jehová. Y Jehová nos tiene que guiar a encontrarla. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado que yo soy Jehová. He aquí, dice Jesús, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que entran por la puerta ancha, a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, o sea, cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios le mostró en Juan, eso va a pasar con los adventistas impíos que sigan adorando a la imagen de la bestia. En el tiempo de la sexta plaga, van a confesar los ministros adventistas impíos que los siervos fieles que le estaban dando alimento a tiempo a sus hermanos eran los verdaderos siervos de Dios. Y van a reconocer que Jesús los amaba, el verdadero Jesús. Y Pablo dice en Romanos 2, 28 al 29, pues en el nuevo pacto no es judío el que lo es en el exterior, lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es lo que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, se dicen ser judíos, no lo son, porque no fueron circuncidados por Jehová en el corazón, sino que fueron circuncidados por los espíritus de demonios en el corazón, para que lleguen a conocer las profundidades de Satanás. Y eso es lo triste. Y van a ser parte de la sinagoga de Satanás, pero no van a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, y no van a recorrer el camino angosto. Y Jesús dice claramente: yo soy la puerta, la puerta estrecha, la puerta del templo de Jehová, que aún se encuentra abierta. El que por mí entrare será salvo. Pero si entramos por el falso Jesús, entramos a la sinagoga de Satanás. El que entra por el Jesús de la Trinidad, que es la abominación desoladora, entra a la sinagoga de Satanás. Y como Roma es parte de la sinagoga de Satanás y el falso profeta es habitación de demonios, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios, porque son habitación de demonios. Y el que adora al Jesús, al que adora a la bestia y el falso profeta, se va a hacer habitación de demonios. Y como dice el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, le haré a quien. Ajá, esta es puerta de Jehová, es la puerta del templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿A dónde? Al templo de Jehová, no a la sinagoga de Satanás. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Oseas 6, 1 al 3, se nos anuncia que el que viene a morar a nosotros es Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Por eso Jesús decía que iba a resucitar en el tercer día. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. En cambio, el que entra por la puerta ancha conoce y prosigue en conocer a quién, a Satanás. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra, porque es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Pero el que recibe el otro Espíritu Santo, el de la Trinidad, es hecho habitación de demonios. Y en Isaías 52, 6 al 9 está el anuncio del Evangelio del Reino de Dios que cita también Pablo en Romanos 10. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice Jehová. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Jehová reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, y los lugares asolados son reedificados. ¿Por qué? Porque Jehová llevó a Sión por 1260 años, y después el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Pero en este tiempo van a ser reedificados. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, porque Jehová es el verdadero consolador. A Jerusalén ha redimido. Y para ser hechos parte del reino de Jehová y recibir la bendición de Jehová, nosotros deberíamos llegar a tener la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús en su Dios y Padre, la fe que debemos llegar a tener para que en nuestro medio se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Como dice Elena de White, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo, y los lugares asolados han de ser reedificados. El templo de Jehová va a ser reedificado. Y como anuncia la profecía, el muro de la Jerusalén del nuevo pacto, el que el Papa hizo una brecha, es Jehová, su Dios, el Dios de Israel. Y el Papa hizo una brecha en el conocimiento de Jehová al poner en su lugar a tres de los ídolos de la bandera negra de los paganos, la falsa roca que son dioses, como la llama Jesús y como la llama Dios. Y en Zacarías capítulo 2 leemos lo siguiente: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón, símbolo del Mesías, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, porque este es el anuncio del primer ángel, a medir a Jerusalén, que en el tiempo no pacto es un símbolo de la iglesia, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Entonces, ¿cuál es el muro de Jerusalén? Es Jehová. ¿Mm? Muro de fuego en derredor. Este es el muro en el que hizo una brecha el hombre de pecado al empezar a adorar en lugar de Jehová a la abominación desoladora, a la Trinidad. La falsa roca que son Dios. Es el muro que debería ser reparado por las vírgenes que salían a recibir al esposo. Y para gloria de Jehová estaré en medio de ella, porque Jerusalén es un símbolo del reino de Jehová. Y después, ahora termina diciendo, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y este es el llamado que Jehová hará a la ascendencia de Israel, y la hará en el tiempo de angustia. Y como leemos en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, los primeros sabían de qué se trataba esto, porque Dios se los había explicado claramente. Deduzco pues que la predicación, la creencia en que en el evangelio primitivo, en el que predicaba la iglesia primitiva, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato de todos los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Alguien recibió el Espíritu Santo después de que la verdad fue echada por tierra? Nadie, nadie, nadie volvió a nacer de Dios. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverá a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, la verdad echada por tierra. Y como dice Elena White,
Ese es nuestro primer trabajo, un reavivamiento de la verdadera piedad en nosotros, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Pues después agrega ella, porque no estamos preparados para recibir la bendición de Dios, porque aún no había sido sembrada la semilla del reino en sus corazones y Dios no podía derramar la lluvia temprana. Y en 1887 vuelve a repetir, cuando el camino esté preparado, porque aún no estaba preparado, para el Espíritu de Dios vendrá la bendición. Ahora, ¿qué pasaría? Como Jesús lo anunció, todas las vírgenes se dormirían, entraría el enemigo, sembraría la semilla de la cizaña en sus corazones y llegarían a estar a la condición del ángel de la Odisea. Todas las vírgenes serían desventuradas, miserables, pobres, ciegas, estarían desnudas. ¿Por qué? Porque estaría sucediendo algo similar a lo que sucedió con el pueblo israelí cuando había vuelto de Babilonia a su tierra y debía reedificar el templo y los lugares soldados por Babilonia aún no habían sido reedificados. Y en ese caso, para preparar el camino a la primera venida del Mesías, como debemos ser nosotros en nuestros días y lo harán los siervos fieles y prudentes, para preparar el camino a la segunda venida. Por eso las palabras de Jehová a su pueblo son un tipo de las palabras que nos dirige a nosotros. Y vamos a leer Ageo, 2, 4 al 7. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, le habla siervos fieles y prudentes a nosotros, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, todas las vírgenes sensatas, dice Jehová, y trabajad. ¿Para qué? Para la reedificación del templo de Jehová y para preparar el camino a la segunda venida del verdadero Mesías. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco tiempo yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y acá está hablando el comienzo del tiempo de angustia. Y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Y de qué está hablando? Que el templo de Jehová, que habrá sido reedificado con los 144.000 sellos del pueblo adventista, lo llenará con la gloria de la lluvia tardía, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque esta es una profecía para nuestros días. Entonces, ¿por qué el ángel de la Odisea estaría en tan triste condición? Porque al estar adorando a las abominaciones de Babilonia, a cosas inmundas sacrificadas a los ídolos, sería inmundo. No podría recibir la bendición del único Dios verdadero y todo lo que ofrecieran en su culto las vírgenes sería inmundo. Como sucedía con el pueblo de Israel, con el pueblo que había vuelto a reedificar el templo, pero aún no lo había hecho. Y leo Ageo 2, 11 al 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Si nosotros traemos algo inmundo a la iglesia, ¿qué hacemos? Todo será inmundo. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón de este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que los lugares asolados pudieran ser reedificados, al abrir los ojos y ver cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, las vírgenes sensatas deberían deshacerse de todo lo inmundo. Como dice Ezequiel 8:16, ¿qué estaría pasando? Estaríamos adorando al Dios de Jezabel. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, al Dios de la mujer Jezabel y el falso profeta, postrándose hacia el oriente. ¿Y qué pasaría en ese tiempo? Ahí es cuando Dios nos enviaría al profeta Elías.
Y como dice la profecía de Isaías 30, 19 al 23, ciertamente el pueblo morará en Sión, porque va a haber un remanente del pueblo antista que more en la cima del monte Sión. En Jerusalén, en la cima del monte Sión, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá cuando clamáramos a Jehová. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. ¿Por qué a las espaldas? Porque todo el pueblo adventista estaría postrándose con los líderes adventistas hacia el oriente, adorando al sol, al Dios de Jezabel, a la Trinidad. Y ahí oiríamos a nuestras espaldas. ¿Por quién lo diría? Los que empiezan a caminar por el camino estrecho. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, dice Jehová, profanarás la cubierta de tus esculturas y la vestidura de tus imágenes, de nuestros ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. ¿Qué tenemos que hacer con los ídolos que tenemos, con los dioses de la mujer Isabel? Sal fuera. Entonces dará el Señor, ¿quién? Jehová el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Solo entonces podremos empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, porque estaríamos en esta condición, sin conocer el templo de Jehová, dándole la espalda y adorando al sol, al Dios de Jezabel, al Dios de la Trinidad, a las hipóstasis del sol. Por eso Dios le mostró en Ajuay lo siguiente: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que es la puerta estrecha del templo de Jehová, la cual nadie puede cerrar. Y agrega Elena, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, como lo hicieron, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo, que despierten a las vírgenes y les den el verdadero alimento a tiempo. Por eso, como dice el conflicto de los siglos, página 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que suene la primera trompeta, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, una promesa, sobre el pueblo adventista, sobre las vírgenes sensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y a quién no se les va a pagar? A las vírgenes sensatas. Y como Dios le mostró a Elena Juez en su primera visión, la luz del clamor de medianoche es la que ilumina el camino a la ciudad de Dios, el camino angosto que está en el templo de Jehová y que llega a la ciudad de Dios. Y las vírgenes sensatas son las que lo van a recorrer, van a llegar al final del camino y van a entrar con el esposo a las bodas. Y esa luz es la luz del verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, no el evangelio trucho que aparece en nuestra lección, cuyas 7 principales promesas, cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, Jesús nos enseñó a pedirle a su Padre en la oración modelo, el Padre nuestro. Y aquí puse las referencias. Y si alguno de ustedes quiere leerlas, o si no las buscamos, ahora en nuestras Biblias, Jesús le enseñó a orar diciendo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque le tenemos que pedir a Dios que su nombre sea santificado. ¿Y cuándo va a ser santificado? Como dice Ezequiel 36:23, esa la tengo aquí abajo. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por eso es la promesa. Por eso Jesús lo primero que nos enseñó a pedir es que su nombre sea santificado en nosotros, para que nosotros reflejemos su gloria. Y como dice Isaías 61:2, este es el mensaje al pueblo adventista: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, donde están las vírgenes, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerás Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo primero que Jesús nos enseñó a pedir. Y después, venga, ¿a quién? A nosotros tu reino. Tenemos que pedirle que Él venga a reinar a nosotros, como dice Isaías 52, del 6 al 12, o Oseas 6, 1 al 3, que dice que Jehová es la lluvia que viene a nosotros. Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Y hágase tu voluntad. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Sí, si confiamos en su poder y en sus promesas. Como dice Deuteronomio 36, que Él circuncidará nuestro corazón y pondrá su amor en nuestro corazón. O en Isaías 8, y 6 al 18, cuando Jesús le pide a su Padre que ate la ley en sus discípulos. O Jeremías 31, 31 al 34, donde Jehová anuncia cuál es el nuevo pacto, que Él va a escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos. O Ezequiel 36, 25 al 27, donde dice que nos va a dar un corazón nuevo y ahí va a escribir su ley y va a poner su espíritu en nosotros y Él va a hacer que andemos sus caminos y pongamos por obra sus preceptos y los guardemos, porque esa es la obra de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo también, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como leímos recién en Isaías 54 al 10, porque eso es lo que hizo Jehová con Jesús. Y perdona nuestras deudas, como leemos en Isaías 1, 18 al 20, porque Jehová es el que justifica. Isaías 43, 23 al 25, que nos dice que cuando Él nos perdona, carga nuestros pecados y se hace responsable de pagar por ellos. O Romanos 8, 31 al 34, donde Pablo dice que Jehová es el que justifica. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación. Esa es la sexta promesa, como dice Ezequiel 36, 29. Porque a los hijos de Dios Jehová promete protegerlos de todas las inmundicias que tienen en el interior hasta que Él los limpie. Mas líbranos del mal, porque esa es la promesa, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Porque tuyo es el reino, y esto lo dijo Jesús, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque el reino no es de Jesús, es de su Padre. Hay un micrófono abierto, por favor, si pueden cerrarlo. Por eso, como dice Isaías 8, 16 al 18, este es el pedido del Mesías a su Padre, porque Jesús no puede hacer esto, lo tiene que hacer Jehová. Ata el testimonio, echa la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual La escondió su ética y rostro en la la casa de Jacob, y democracia. en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que dio Jehová, los hijos que engendró Jehová, dice Jesús, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y como dice Isaías 26, 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Los redimidos van a decir eso. ¿Quién va a hacer las obras? Jehová, el Dios y Padre Jesús, porque eso es el reino de Dios. El reino del Cristo niceno es la sinagoga de Satanás. Y Ezequiel 37, 13 y 14 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es lo que va a saber. El pueblo conoce a su Dios. Y como dice Elena White en Hechos de los Apóstoles, página 345, cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en quién, en Jehová, en vez de confiar en la imagen de la bestia. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios, Jehová, velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Y por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere,
Yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús, porque está hablando como nuestro hermano, porque está hablando el verdadero Mesías, Jesucristo hombre. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el reino de Jehová, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por la nación adventista, y entonces vendrá el fin. Solo cuando los lugares asolados hayan sido reedificados, los sellos del pueblo adventista, los que tendrán la fe de Jesús en su Dios y Padre, estarán preparados para ir con el Cordero a la batalla de Armagedón, no antes. Hasta que no haya un pueblo preparado, no puede empezar la batalla de Armagedón. Y entonces se va a escuchar esta declaración, la declaración de Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, de los hermanos de Jesús, a los que la mujer vestida de sol ya dio a luz. Porque desde fines del siglo XIII no daba luz, pero ahora daría luz en el tiempo de la última generación. Los que guardan los mandamientos de Dios, porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque las vírgenes dormidas no las guardan, por eso son desventuradas, miserables, pobres, ciegas, están desnudas. ¿Y qué tienen? La fe de Jesús, tienen la verdadera fe, la fe de Jesús en su Dios y Padre, la fe de la iglesia primitiva. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que muere el Señor. ¿Por qué? Porque los sellos van a la batalla. Y como Dios le anunció, se va a completar el número de los mártires de Jesús. Pero van a la batalla por amor a sus hermanos, porque el amor de Dios ya fue derramado en sus corazones. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y entonces sonará la primera trompeta y comenzará el tiempo de angustia, como leemos en Mateo 25, 10 al 12. ¿Qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas, las que habían recorrido el camino angosto, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Y a quién estaban adorando las otras vírgenes? A la abominación asoladora, siendo guiadas por los lobos vestidos de oveja y los siervos malos. Y como leemos en Eventos de los Últimos Días, página 232, precisamente antes que entráramos en él, en el tiempo angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los cuatro vientos, porque los vientos son retenidos hasta que el pueblo adventista sea sellado. Y entonces suena la primera trompeta y se hace daño a la tierra y a los árboles. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se hace daño a la tierra porque Dios empezó a soltar los vientos y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Y como dice la de White, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Pero primero suena una trompeta tras otra durante el fuerte pregón, en la batalla de Armagedón. Y el sonido de la primera trompeta tiene un doble significado. Muestra lo que pasa con las vírgenes insensatas y a la vez será un fenómeno natural que todos los hombres podrán ver. Fíjense que se quema. La tercera parte de los árboles se quema toda hierba verde, toda hierba que no fue cosechada. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué pasa con la primera trompeta? La cizaña es echada en el fuego. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de las vírgenes, a las que es semejante el reino de los cielos, a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Acá está hablando de los adventistas nominales, las vírgenes insensatas, que quedarán en manos de Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ese es uno de los cumplimientos de esta profecía. Y el segundo es, como Dios le mostró en Ajuay, que mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos, a aquellos que ha revelado claramente su palabra.
porque el primero de los juicios de Dios es el que anuncia el comienzo del tiempo de angustia y el comienzo de la batalla de Armagedón. Y solo puede sonar esa trompeta, la primera trompeta, cuando ya ha sido sellado el pueblo de Dios, cuando las vírgenes estatas llegaron al final del camino angosto. Y esto es lo que Dios le mostró en el Ajuay en visión. Anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego encendía sobre el mundo y destruía grandes casas. Porque esto es lo que va a pasar con la primera trompeta. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. Vino como ladrón en la noche. ¿Quién dice ese? Los que ven la señal, porque la primera trompeta es la señal de que comenzó el tiempo de angustia. Y Jesús vino como ladrón en la noche a buscar a su esposa para ir con ella a la batalla. Pero tristemente, como dice el White, muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con él. Pero unos pocos adventistas decían: alabado sea el Señor. Y ahora los no adventistas le preguntan: ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Y empieza el día de Jehová, viene con destrucción repentina. ¿Y qué les dicen los que estaban preparados? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando, porque conocían la señal de los tiempos. Y ahora le dicen sus vecinos, a los que no les hablaron, siguiendo la orden de Dios, si creían que estas cosas iban a suceder, ¿por qué no nos advirtieron? Fue la terrible respuesta. ¿A quién? A los pocos adventistas que estaban preparados y alababan. No estábamos enterados de estas cosas, ¿por qué nos dejaron en la ignorancia? Puesto que nos veían con frecuencia, ¿por qué no se familiarizaron con nosotros y nos informaron acerca de los juicios venideros para que sirviéramos a Dios y no pereciéramos? ¿Y qué hicieron estos adventistas? Hicieron la voluntad de Dios. Le estaban dando alimento a tiempo a sus hermanos, no iban a hablar con sus vecinos ni con sus conocidos que no eran adventistas. ¿Y qué dicen ellos ahora? Ahora estamos perdidos. Y la respuesta es clara: no están perdidos, porque ahora comienza el tiempo de misericordia para ellos, el tiempo en que los siervos fieles tienen que darle alimento a tiempo, a ellos, al pueblo que está en Babilonia. Como Dios les mostró en el Juárez, está escrito en el noveno tomo de los testimonios, página 97. Ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, las primeras trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar, para las vírgenes insensatas. Por eso la orden de Dios de ir primero a las ovejas perdidas a la casa de Israel, porque se le cierra la puerta. Y después predicar el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles. Y esto es lo que la falsa profecía creada por Satanás busca ocultar, para que el tiempo de angustia no nos encuentre preparados para ir con el Cordero a la batalla de Armagedón, porque ese es el primer objetivo de Satanás: tener una gran cosecha de cizaña en la iglesia adventista. Y ahora vamos a entrar en algo muy delicado. Y el título que pusimos es Desenmascarando el falso evangelio y la falsa profecía. Como Dios les mostró en el Juárez, cuando nuestros dirigentes y ministros empezaran a adorar al engañador y el testigo falso, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta, que es la abominación desoladora y la imagen de la bestia, para buscar la amistad de las iglesias caídas, en nuestra iglesia se predicarían el falso evangelio y la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, para engañar al pueblo adventista e impedir que cumpla su misión. Y ella, en Testimonios para los Ministros, escribió lo siguiente: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿Por qué al Dios de este mundo? Para buscar la amistad de las iglesias caídas. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención, perdón,
Todos los que leen estas líneas, Satanás ha jactado lo que él puede hacer, quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual logró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, alberga al engañador y al testigo falso, a Satanás, el falso Jesús, la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia, la iglesia adventista, desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y agrega, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, en la que creerán las vírgenes insensatas, lamentablemente. Y agrega, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No van a permitir que ningún ministro fiel predique la verdad del púlpito. O si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque el pueblo adventista estaría ciego en la condición del ángel de la Odisea. Y esto ocurriría cuando nuestros ministros abrazaran ¿a quién? Al Dios de la bestia y el falso profeta. Y eso ya ocurrió. Esto ocurrió cuando en el año 1980 fue definido el credo adventista y en las creencias fundamentales números 2, 3, 4 y 5 se introdujo la imagen de Satanás y los demonios, la imagen de la bestia, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y es la Trinidad. Y como resultado, en los folletos de escuela sabática, el mayor púlpito que existe en nuestra iglesia, se predica el falso evangelio asociado a la imagen de la bestia y la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica. Y vamos a analizar algunos de los conceptos que aparecen en la lección de esta semana. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. Y empecemos por la lección del sábado 31 de enero, la de hoy, porque es la primera lección de esta semana. Y ahí se nos dice lo siguiente. Hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley. Fíjense que esto es un falso concepto. Porque no existe eso, salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley. Y vamos a ver por qué. ¿Mm? Es decir, por alguna razón, todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Para evitar que algunos pensaran que sus obras, como la circuncisión, contribuían a su salvación, Pablo deja claro, dice el autor de la lección, no lo dice Pablo, ¿no? Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es el fruto de la obediencia a la ley. Otro falso concepto que vamos a analizar. Aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en este sentido, el principio que estaba detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación sí lo es. Y agrega, la propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema, el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo para nosotros y el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12:2. Si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa, incluso ahora, de la salvación. Y este es un falso concepto. En ese falso evangelio cree el ángel de la Odisea y en consecuencia es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y vamos a analizarlos estos. Primero, la salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley. Este es un falso concepto del falso evangelio por los siguientes motivos. La salvación siempre fue por la fe en Jehová y en sus promesas, en el tiempo del antiguo pacto y en el tiempo del nuevo pacto. Y los que guardaron la ley de la gracia y fueron justificados lo hicieron por la fe en Jehová y en sus promesas, como leemos en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Porque ¿quién justifica a su pueblo? Jehová, siempre justificó Jehová. Y la fe no es creer, porque los demonios creen y tiemblan.
La fe se manifiesta en los pecadores que creen a Dios y hacen la voluntad de Dios, porque la fe es obedecer, la fe es acción. ¿Mm? Como leo Santiago 2, 19 y 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mm? Ahora, ¿creen las vírgenes insensatas que Dios es uno? No, cree que son tres. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjense, ¿por qué? Porque si uno no actúa por fe, siguiendo la voluntad de Dios, nuestra fe no existe, es un verso. ¿Mm? Como en el caso de Abel, las obras son el fruto de la verdadera fe, como leemos en Hebreos 11, 1 al 4. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué lo esperamos? Por creer la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve. El que cree un milagro no tiene fe, porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sigue diciendo, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hizo Abel? Hizo la voluntad de Dios, porque el que actúa con fe hace la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Siguió el camino de la gracia y ofreció a Dios lo que Dios dijo que tenía que ofrecer para obtener el perdón. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Y esa es la verdad. Ahora, Pablo mismo indica en la epístola a los romanos que, como en el tiempo del antiguo pacto, solo será justificado el que por fe siga, como lo hizo Abel, el camino establecido en la ley y la gracia, porque esas son las obras de la fe. Romanos 2, 12 y 13. Porque todos los que sin ley al pecado, sin conocer la ley y la gracia, sin conocer el Evangelio, sin ley también perecerán, o sea, sin obtener el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios se obtiene cuando conocemos el Evangelio, vamos a Dios y pedimos el perdón. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley, y está hablando de la ley y la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, como Abel, serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Entonces, por eso, como dice Pablo claramente, tenemos que ser hacedores de la ley, de la gracia. Por eso esta declaración que aparece acá, la salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley, es una mentira, porque el que tiene fe en Dios sigue las instrucciones de Dios, porque eso es fe. ¿Cuál es el camino establecido en la ley de la gracia? Y la podemos ver, por ejemplo, en Levítico 6, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, lo encomendado dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo ya lo perdido después lo negare, y se lo apropia, y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que reparar el daño que hizo, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, cayó, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y después de reconciliarse con su hermano y pedirle perdón, ¿qué tiene que hacer? Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón por la fe en Dios y en sus promesas, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Pero tenía que seguir el camino a gracia, tenía que arrepentirse, tenía que reparar el daño, y tenía que ir a Dios con fe, y Dios lo iba a perdonar. Ese es el camino de la gracia. Y está vigente ahora. Por eso, como leemos en Mateo 5, 18, 23, 24, Jesús reafirmó la vigencia de la ley y la gracia. Porque es cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Por tanto, sigue más adelante, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces, después, ven y presenta tu ofrenda. Y eso es válido ahora. En el tiempo del nuevo pacto, Jesús nos enseñó, como Jesús nos enseñó, nuestras oraciones pidiendo el perdón de nuestros pecados deben ser dirigidas directamente ¿a quién? A Dios. Segundo falso concepto. Pablo deja claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia a la ley. Y no, recién acabamos de ver que Pablo dice que solo va a ser justificado ¿quién? El que guarda la ley y la gracia, así el camino de la ley y la gracia. Este es un nuevo falso concepto del falso evangelio por los siguientes motivos. Si este concepto fuera verdadero, entonces, como enseñan las iglesias caídas de manos de Satanás, una vez salvos seríamos siempre salvos. Yo digo, creo en Jesús, ya soy salvo. Mentira. Pero Jesús nos indica que luego de oír y creer la verdad debemos llegar a vencer, como leemos en Apocalipsis 3, 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Apocalipsis 3:12 leemos, al que venciere, yo lo haré columna del tiempo de mi Dios, del templo de mi Dios. ¿Qué hay que hacer? Vencer. ¿Y qué significa para el pueblo adventista vencer? Como Dios le mostró en Anahuay, recorrer el camino angosto, llegar a la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios para poder entrar con el esposo a las bodas, para que Jesús nos confiese como vencedores. ¿Qué debemos hacer en el camino angosto? Por el poder de Dios, como le indica Pablo, debemos hacer morir todas las obras de la carne, como leemos en Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso el Evangelio que predica nuestra lección es trucho, es una mentira. No es como decir una vez salvo, siempre salvo. Yo creo en Jesús. eh, Jesús me da el perdón. Mentira. Pablo es claro. Si no seguimos el camino de la ley y la gracia, no vamos a poder ser justificados. Y si por el Espíritu no hacemos morir las obras de la carne, no viviremos. ¿Mm? Y en tercer lugar, Jesús no nos justifica, solo podemos ser justificados por Jehová, nuestro Dios y Padre, cuando seguimos el camino de la gracia, como dice Pablo en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Jesús no. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como dice el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no es sumo sacerdote, es sacerdote. En nuestra Biblia, en Hebreos, aparece la palabra sumo sacerdote, pero eso fue un agregado de los católicos. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, un hombre. Porque Jesús, el verdadero Jesús, es nuestro hermano de la carne, su nombre, aunque sea Jehová manifestado en la carne. ¿Y qué pasa? Todos los pecados perdonados son trasladados al santuario cuando Jehová nos justifica y los coloca sobre sí mismo. Nadie más los puede trasladar al santuario, como leemos en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Porque cuando Jehová perdona, Él se hace responsable de pagar la deuda nuestra. ¿Mm? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, porque hay que confesarlos siguiendo el camino de la gracia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Mm? Cuando Jesús murió cargando nuestros pecados, fue manifestada la justicia de Dios, la justicia con la cual Él será declarado justo en su juicio y el santuario será purificado de todos nuestros pecados perdonados gratuitamente a sus hijos.
como leemos en Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál sería la justicia con la que Dios sería santificado? Como lo anunciaba la ceremonia del santuario, sería con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba simbólicamente a Jehová, porque Jehová debería pagar la deuda asumida para llegar a ser justo. Y el que se hizo hombre fue Jehová. Levítico 16, 8 al 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo, el verbo, como lo llama Roma. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y le ofrecerán expiación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, la única forma en que Jehová fuera declarado justo es que Él pagara la deuda asumida. Y eso es lo que hizo el verdadero Jesús, porque Jehová ha manifestado nuestra carne. Y veamos otros falsos conceptos que aparecen en nuestra lección. Y esta lección del lunes 2 de febrero. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Y aquí hay un nuevo y grave error, cuando dice no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Y este es un falso concepto del falso evangelio por los siguientes motivos. Primero, la circuncisión no era una mera obra humana, era parte del pacto eterno de Dios con la descendencia de Abraham. Un israelita, un judío, tenía que circuncidarse, como leemos en Génesis 17, 13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión es perpetua para descendencia de Abraham. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces esto no era una mera obra humana. Es un mandato divino de Dios. Pero lo que Pablo hace es predicar el verdadero evangelio, que indica que en el tiempo del nuevo pacto, Jehová bendeciría y circuncidaría en el corazón a los hombres de todas las naciones, no solo a los de Israel. Por lo cual no era necesario que los gentiles se circuncidaran la carne para hacerse judíos, como leemos en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente? Jesús. Por cuanto obedeciste mi voz. Y Pablo en Gálatas 3, 8 y 9 dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué va a hacer Jehová? Como dice Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y como dice Pablo a los Romanos, en Romanos 2, 28, 29, esa obra la está haciendo Dios ¿con quién? Con los gentiles, también, aparte con los judíos, como Pablo. Pues no es judío, dice Pablo en el Nuevo Pacto, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. ¿Y cuál es la circuncisión? Como en Romanos 5, 1 y 5 dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos ¿en qué? Dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la esperanza de todos los hijos de Dios. La simiente de la mujer, ¿qué gloria va a manifestar? La gloria de Dios. Y agrega en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por quién? Por Jehová, nuestro Dios y Padre, el Espíritu Santo de la promesa.
porque Dios estaba haciendo esa obra. Y ahora viene un nuevo falso concepto. Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar, y de que sin Cristo estaba condenado ante ella. Esto es una mentira. Antes de Cristo, ¿los israelitas estaban condenados? No, de ninguna manera, eran salvos. Si seguían el camino de la gracia, eran salvos. ¿Mm? Como dice el autor de Hebreo, por la fe fue salvo ¿quién? Desde Abel en adelante, todos los siervos de Dios fueron salvos. Entonces, sin Cristo, Pablo estaba condenado ante la ley. Mentira. Este es el nuevo falso concepto del falso evangelio por los siguientes motivos. El pueblo de Israel no podía guardar la ley moral, porque no la tenía escrita en la mente y el corazón, pero era salvo por la fe. Si seguía el camino establecido en la ley de la gracia, Jehová lo justificaba, como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y Jesús había venido? No. ¿Y eran salvos por la fe? Sí. Pablo estaba condenado sin Cristo ante la ley. No, es una mentira. Pablo sabía que Jehová estaba escribiendo su ley en la mente, en su mente y en su corazón, y que por esa causa podría llegar a guardar perfectamente la ley, como dice a los romanos en Romanos 2, 25 al 27. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso en la carne guardare las ordenanzas de la ley, como las guardaban los miembros de la iglesia primitiva, y esto es muy importante. Si el incircunciso guarda las obras de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, porque la tiene escrita en la mente y en el corazón, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Porque ¿qué pasaba con los hijos de Dios? Como Dios prometió por medio de Ezequiel. Él los iba a guiar para que guarden sus estatutos y los pongan por obra. Y eso pasaba con los miembros de la iglesia primitiva. Por lo que dice nuestra tradición es una, digamos, vamos a decir una palabra concreta, es un error, digamos un error elegantemente. Y ahora vamos a ver la que es una perfecta síntesis, lo que son las mentiras del falso evangelio asociado al falso Jesús, que es el disfraz de Satanás y los espíritus de demonios, al que adora a los autores de nuestras lecciones y busca ocupar el lugar de Jehová en nuestra iglesia y en nosotros. Y esta perfecta síntesis del falso evangelio la encontramos en la lección del miércoles 4 de febrero. ¿Qué dice nuestra lección? La referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. No es sorprendente que quizás la mejor explicación provenga del propio Pablo, para que llegado el tiempo reuniera en él, bajo una sola cabeza, agregan, por esto no dice la Biblia, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice otra cosa, no dice eso, esto es mentira. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio, y Pablo aclara cómo sucede. Ustedes están en Cristo Jesús, que nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Y agregan, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, pasando por la justificación, por la fe, justicia, y la preparación para el cielo, santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, redención, dice. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y vamos a ver que son todas mentiras estas. Y después, el último párrafo dice lo siguiente. Como Pablo llegó a comprender, la propia justicia no es verdadera justicia, pues la ley no puede dar vida. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Después de todo, los demonios creen y tiemblan. La única fe salvadora es la fe en Cristo, dice. Y es mentira esto. Solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. Pistis, la palabra griega traducida como fe, también significa fidelidad.
Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, Gálatas 2:20, vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Y esta es la síntesis perfecta de lo que es el falso evangelio, lo que predica el falso profeta del Apocalipsis. Y vamos a analizar cada una de estas mentiras, y lo decimos directamente, son mentiras. Primera mentira: para que llegado el tiempo reuniera en Él bajo una sola cabeza. Y esto es mentira, porque Efesios 1:10 dice otra cosa. Esto lo escriben los siervos de Satanás, que quieren unir a todos los hombres bajo una sola cabeza, el Papa, al que llaman el vicario de Cristo. ¿Mm? Para que reuniera en Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ahora, en Efesios 1:10, Pablo habla de la voluntad de Dios de volver a unirnos a Él, para que nosotros pudiéramos llegar a ser parte de su reino y Él pudiera cumplir sus promesas en nosotros. Efesios 1:9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué? Que Jesús es la puerta del templo de Jehová, para que pudiéramos entrar al templo de Jehová, para que pudiéramos nacer de Dios. Por eso, después que fuéramos redimidos, abrió una puerta abierta por la cual podríamos entrar al reino del templo de Jehová, como anunció la profecía del Salmo 118, sino al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré ¿a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. ¿A quién unió Jesús al redimirnos? A nosotros con Dios. Por eso, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17 en adelante, ¿qué nos mandó a predicar Jesús? El Evangelio de la reconciliación. ¿Con quién? Con Jehová. Reconciliados con Dios. Lo otro es mentira. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y como dice Oseas 6:1-3, ¿quién vendría a nosotros como la lluvia? Jehová vendría a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra, porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Jehová engendraría y transformaría a sus hijos, los hermanos de Jesús, a imagen del primogénito entre muchos hermanos. Porque Jesús es la puerta y Él nos lleva a Jehová, para que su Padre haga en nosotros la obra que prometió. Y como dice Pablo en Romanos 8:28-30, y sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también, ¿quién? Jehová los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Jehová predestinó, a estos también Jehová llamó. Y a los que llamó, a estos también Jehová justificó. Y a los que justificó, a estos también Jehová glorificó, para que su gloria se avieste en ellos, su nombre sea santificado, porque eso nos enseñó Pedro Jesús: santificado sea tu nombre. Como leemos en Ezequiel 37:13-14, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y en Isaías 26:12 leemos: Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y Pablo en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, no Jesús. Por eso lo que ponen los autores de esta lección es una mentira. Vamos a la segunda mentira. Segunda mentira: estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, pasando por la justificación, por la fe, justicia y la preparación para el cielo, santificación, hasta finalmente la glorificación y la segunda venida, redención. O sea que están diciendo que el Cristo al que ellos adoran, que es el disfraz de Satanás, hace todo porque se pone en lugar de Jehová. Y ese es el falso Jesús. Esta es una mentira de los que adoran a Satanás adorando al Cristo niceno y buscan que Satanás ocupe el lugar de Dios.
el lugar de Jehová. Y vamos a punto por punto. Oh, se me fue aquí, salté acá. Bueno, empecemos por el amanecer. Estamos acá, aquí está. El amanecer de nuestra inteligencia espiritual, dice en sabiduría. Como Jesús lo enseñó, no es obra de él, es obra de Jehová, su Dios y Padre. Juan 6, 44 y 45. Dijo Jesús, ninguno puede venir a mí a la puerta estrecha si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está de los profetas, serán todos enseñados por Dios, no por Jesús. Entonces, nuestra inteligencia espiritual, nuestra sabiduría, ¿de quién viene? De Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿De quién? Del Padre. Como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por quién? Por Jehová. O sea que el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, nuestra sabiduría, ¿de quién viene? De Jehová. No puede venir de otro lado. El único que puede darnos sabiduría es Jehová. Y como leemos en Jeremías 33, 2 y 3, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, lo anterior es una mentira. Y la justificación por la fe, justicia que viene de Jesús, también es una mentira. Como Jesús mismo lo enseñó, no es su obra, también es obra de Jehová, su Dios y Padre. Y Él nos enseñó a pedirle a quién, a Jehová, que nos perdone nuestras deudas y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y como dice Pablo claramente en Romanos 8, 33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús nos justifica, intercede, hace la obra sacerdotal. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, que es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre, nuestro hermano en la carne. ¿No? Entonces lo que dicen los autores de esta lección es una mentira. Jesús nos justifica. Después dicen que Jesús santifica, otra mentira. Porque dicen que la preparación para el cielo, santificación, la hace el Jesús al que ellos adoran. Y como Jesús y los apóstoles lo enseñaron, también es obra de Jehová, su Dios y Padre, porque esa es la promesa del Evangelio del Reino de Jehová, que Jehová nos engendraría como sus hijos, como parte de la simiente de la mujer. Y Jesús fue claro, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Jesús. No. Jesús santifica, no. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Como dice Deuteronomio 36, circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y en Jeremías 31 al 33, Jehová dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, yo, Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿quién nos santifica? ¿Jesús, el Cristo niceno, que es el libra a Satanás? No, mentira. Todo lo de nuestra lección es una gran mentira. Es el falso evangelio que predica el falso profeta. Y en Ezequiel 36, 25 al 27, Jehová promete lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré, yo os los voy a limpiar. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, o sea, un corazón nuevo y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia, y haré, ¿qué dice Jehová? Yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Esa es obra de quién? ¿De Jesús? No, de Jehová, de su Padre. Y Jesús mismo, simbólicamente, la profecía de Isaías 8, 16 al 18, le pide a su Padre que ate el testimonio y selle la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él y nosotros
seamos por señales y presagios en Israel, seamos la luz del mundo. Y Jehová mismo lo dice en Isaías 52, hablando de su reino. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablé aquí estaré presente. Cuán hermosos perdón, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Jehová reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. En este caso está hablando cuando los lugares son reedificados. Jehová lo va a hacer. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Esa es la verdad. Y lo que dice nuestra lección es una mentira, porque Jesús no santifica. Y después hablan de la glorificación en la segunda venida, que llaman redención, y es una mentira. Esta es una nueva mentira de los siervos de Jezabel que quieren impedir que los lugares asolados sean reedificados con el pueblo adventista y los sellados del pueblo adventista iluminen la tierra con la gloria de Jehová. Porque la glorificación no es en la segunda venida, es ahora, antes del tiempo de angustia. Como dice Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová nació sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y descubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Para qué? Para que todas las naciones lleguen a conocer quién es Jehová. Por eso Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de Jehová que se va a ver en los sellos del pueblo adventista. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino y el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y la responsabilidad de predicar el fuerte pregón es del pueblo adventista. Por eso Satanás y sus siervos, disfrazados de adventistas, ponen estas mentiras en nuestras lecciones, para evitar que nosotros conozcamos la verdad y nos preparemos. Pero Jehová dice otra cosa, como leímos en Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, no en la segunda venida. Cuando vean el fuerte pregón, ¿a quién? A los entendidos que van a resplandecer y enseñar la justicia a la multitud. Y vamos a la tercera mentira. Porque dice nuestra lección, la salvación es obra de Cristo, hablando del Cristo niceno, de Satanás, porque los doctores de nuestra lección adoran a la Trinidad, y al hacerlo adoran al Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás. Y dicen, la salvación es obra de Cristo de principio a fin. Mentira. Por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, a Satanás, al que aceptan ellos, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a conocer las profundidades de Satanás, no para ser salvos, porque ellos adoran a Satanás bajo su disfraz cristiano. Y esta es la mentira de los que adoran a Satanás adorando al Cristo niceno y buscan que Satanás ocupe el lugar de Dios en nosotros para que nos haga parte de sus reinos, sus sinagogas, y lamentablemente ellos lograrán engañar a las vírgenes insensatas que no arreglan sus lámparas y ellas se apaguen y se queden oscuras. Como dice Elena de White en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, fíjense, antes del tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y agrega, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo refrigerio y la lluvia tardía los preparase, y esto es lo que enseña la falsa profecía y el falso evangelio, para sostenerse en el día del Señor y venir en su presencia. Oh, ¿ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria
habían creído al engaño, habían creído que estaban en Cristo, cuando eran desventurados, miserables, pobres, ciegos, estaban desnudos, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido. Por eso Jesús dice al que venciere. ¿Mm? Todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo y el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. ¿Y cuál es la cuarta mentira? La única fe salvadora es la fe en Cristo. ¿Mm? Y esta es otra mentira porque la única fe que puede salvarnos es la fe de Jesús en su Dios y Padre, que era la fe de la iglesia primitiva. La fe de los cristianos que llevaban la bandera un blanco puro con la inscripción pureza y santidad a Jehová, y no la bandera negra de los paganos que elevan los autores de nuestras lecciones, porque eso es lo que le demostró Dios a Elena de White, que la iglesia primitiva llevaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, y después los apóstatas elevaron la bandera negra de los paganos, y a los dioses paganos le dieron nombre de cristianos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el dogma de la Trinidad. Y esa bandera, la bandera de Satanás, es la que se hizo en la iglesia adventista. Pero, como nosotros sabemos, tenemos que tener la fe de Jesús, como dice Isaías 50, del 4 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, y a nosotros también. Jehová el Señor me abrió el oído, porque Jehová el Señor me ayudará. Y Jesús termina diciendo, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, como nos dijo por medio de Jeremías, Jeremías 17, 5 al 8, Jehová nos dice que confiemos en Él y no permitamos que nadie nos engañe. Así ha hecho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, como van a ser las vírgenes insensatas, y su corazón se aparta de Jehová. Será como en la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierras pobladas y deshabitadas. Seguirá estando ciego. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Mm? Esa es la esperanza que tenemos que tener. La fe de Jesús. La fe de Jesús en Jehová, su Dios y Padre. Porque todo lo que aparece en nuestra lección es, como decimos en argentino, es trucho. Nuestro folleto de lección es una verdulería, como decimos acá en Argentina, o, para que se entienda claramente, está lleno de errores de la falsa profecía y el falso evangelio. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.